Del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Matute. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Aznar. Yo creo que usted ha sido ya bastante explícito y ha soltado lo que probablemente era el titular que deseaba que prevaleciera de toda esta mañana aquí entre nosotros. No voy a pedir perdón por nada. Tampoco yo se lo voy a pedir. Sí voy a señalar quizás la única coincidencia que vamos a tener por aquello de, no tanto para que me invite a pasear al perro, que no tengo tampoco especial interés, sino, que no tengo especial interés, pero por señalar alguna coincidencia. Usted se ha mostrado profundamente preocupado por la salud del señor Zaplana. Entiendo que como preso y enfermo grave cree que debería estar en la calle y no en un centro penitenciario como en la actualidad se encuentra. Yo estoy de acuerdo en que si tiene una enfermedad grave e incurable, como parece el caso, tampoco tendría que estar en la cárcel. Lo que probablemente nos distancia es que usted no estará de acuerdo en que todos los presos vascos que tienen enfermedades graves e incurables también tendrían que estar en la calle y, sin embargo, usted estará muy a gusto cuando piensa que siguen en prisión. Y ha comentado otra cuestión que se la señalo como elemento. Yo tampoco voy a hacer aquí un análisis exhaustivo de su biografía. Ha insistido varias veces, lo ha hecho ahora mismo para finalizar su intervención con el señor Rufián, que lleva 15 años retirado de la política. Tal vez usted lo viva así, pero hay una revista británica bastante prestigiosa, el Foreign Policy, que en el año 2010 le sitúa a usted entre los 6 peores expresidentes del mundo por su continua injerencia en la actividad política de sus sucesores. Digo yo que algo tendría que modificar. Pero por ir a lo concreto, yo le voy a decir algo que suelen decir los diputados del Partido Popular y que no les falta razón. Esto no es un juicio y yo no voy a juzgarle a usted. Yo voy a realizar algunas preguntas y las voy a hacer desde mi propia subjetividad, que le reconozco que la tengo y la tengo para con usted, y no es benévola en mi caso. Yo soy de los que piensan, como los chicos del maíz, que terrorismo es el trío de las Azores, que terrorismo es esa foto de la que usted se siente tan orgulloso. Y seguramente esto motivará alguna respuesta por su parte. Yo, para que podamos hablar de lo importante, le ofrecería 3 comodines, pero emplee solo uno. Utilice, si quiere, el comodín de ETA, utilice el de Venezuela, si le place, o, si quiere, el de Paracuellos, como fórmula de contestarme. Pero yo creo que, una vez lo haga, una vez finalice con eso, podremos ir a lo importante. Y lo importante realmente está en, conocidas sus responsabilidades, tanto como presidente del Partido Popular desde el Congreso de Sevilla, si no me equivoco, 1990 hasta el 2004, es decir, 14 años, como su presidencia del Gobierno de España durante 8 años, desde 1996 hasta 2004, si no me equivoco, y atendiendo a cosas que usted ha dicho, no que las tergiversan los medios de comunicación ni nada por el estilo, cosas como la que usted dijo en la moción de censura para desalojar al señor González. Todo el mundo nos acordamos del váyase, señor González, que usted hizo mítico. Y usted decía, porque usted, le decía al señor González, es el principal y primer responsable de los casos de corrupción y el clima general de corrupción en España. Porque usted es el principal responsable de la degradación de la vida pública española. Porque usted es el principal y primer responsable de un gobierno incapaz. Esto era el colofón o uno de los momentos álgidos de su intervención. Pero usted, en el Congreso de Sevilla, cuando sale elegido presidente del Partido Popular, señala también como titular para los medios de comunicación, y no es una tergiversación de los mismos, que usted y su partido, que abrió una nueva etapa con su presidencia, iba a ser implacable contra la corrupción. Y no hago el chiste fácil del quizás en vez de contra tenía que haber puesto con, sino que decía implacable contra la corrupción. Teniendo en cuenta esas 2 declaraciones de principios y atendiendo a lo que los hechos probados ya en sentencias están poniendo encima de la luz, yo le voy a hacer una pregunta muy sencilla. Si los hechos probados y, por tanto, la sentencia determinan que hubo una financiación irregular, que hubo una caja B en el Partido Popular, ¿usted vio sobres en el Partido Popular, dado que estos eran los mecanismos de empleo para habilitar esa caja B? ¿Usted vio sobres? Vamos a ver. Señor diputado, en relación con la primera cuestión que usted ha planteado, y comparar la situación del señor Zaplana con la de los terroristas que cumplen penas por delitos de terrorismo en prisión me parece que muy excesivo e inaceptable, incluso para alguien de su partido. Su partido es Bildu
¿verdad? Eso. Que antes se llamaba Amaiur, ¿no? O Sortu. Batasuna. 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 Sí, o sea, una parte de ETA, vamos, para entendernos. Eso es. Batasuna, una parte de ETA. Que fueron ilegalizados, ¿verdad? Y que luego tuvieron, cuando se llamaban Sortu, la suerte de ser legalizados. Pero claro, eso fíjese usted, hubo unos años en los que en España se abrió la ley de partidos, se aprobó la ley de partidos, actuó el Tribunal Constitucional, actuó el Tribunal Supremo, y el partido antecesor suyo, el partido su partido, quiero decir, fue declarado fuera de la ley, porque era una parte de una organización terrorista. Entonces, cuando yo escucho ahora decir algo de presos vascos o de comparar con algunas personas, mire usted, no tiene comparación, ¿verdad? No, perdone, no tiene comparación. En España, primero, no hay presos políticos. En segundo lugar, en España no hay presos vascos o presos catalanes o presos aragoneses o presos valencianos. En el caso suyo, hay terroristas que están en prisión, cumpliendo condena por terror, por asesinar o por extorsionar o por secuestrar. Lo que habría que explicar aquí es los beneficios de esos secuestros, de esas extorsiones, del impuesto revolucionario. ¿A dónde iba? ¿Quién se beneficiaba de eso? ¿Qué estructuras financiaban? Aquellos sitios donde se hacían las apologías del terrorismo, las ricotabernas, y toda esa gente que se dedicaba a la cale borroca, que fueron considerados terroristas y que se dedicaban a romper todo lo que tenían por medio, pero que también tenían sus negocios en las ricotabernas y todas estas cuestiones, eso era parte de una organización terrorista. ¿Sabe usted? Entonces ya sé que algunos se justifican que la existencia de ETA diciendo, uy, ETA fue la punta de lanza contra el régimen del 78, contra la transición. Espectacular. Comparar esto con cualquier otra situación, señoría, con otro comentario me parece realmente absurdo. Que me pregunte a mí por sobres cuando nosotros no sabemos si ustedes han sido beneficiarios de extorsiones o de secuestros, es una cosa verdaderamente increíble. O cuando ustedes mandaban y cobraron el impuesto revolucionario a tantos y tantos empresarios y empresas del País Vasco. ¿Cuántas personas han tenido que marchar del País Vasco porque no aguantaban aquello? ¿Cuántas? Más de 300.000. Eso es un éxodo, ¿eh? Por el ejercicio de la presión, por el ejercicio de la violencia. ¿Y eso les financiaba a ustedes? Porque yo no tengo ninguna duda de lo que significa en esos terrenos aplicar la ley. Yo creo que la ley estará por aplicarla y el Estado de Derecho para ser ejercido, señoría. Y en consecuencia, pues mire usted, lo que usted me habla en relación con sobres, mire usted dónde se entregaban tantos sobres o dónde se hacían sobres, si es que se entregaban sobres, o si es que aquellos que financiaban sus actividades, o sea, las de la organización terrorista ETA, sobrevivían para contarlo. Es una pena que a muchos de ellos no se les pueda preguntar, ni puedan comparecer en una comisión, sencillamente porque no están. Es una pena. Señor Matute. Sí, para no enredar más. ¿Usted vio sobres? ¿En dónde? Hombre, señor Aznar, usted ha sido presidente del Gobierno. Sí. No es tan difícil de comprender lo que le acabo de decir. ¿Usted vio sobres en el Partido Popular? ¿Vio sobresueldos en el Partido Popular? La respuesta es la que he dado antes. En el Partido Popular, en lo que a mí se refiere, había una retribución como diputado y una retribución como presidente del Partido Popular. Y yo, por lo tanto, no he visto ningún sobre. Si tiene usted alguna imputación en concreta que hacer, por favor, hágalo. Pero no haga insinuaciones. Si tiene algo, alguna circunstancia que decir, dígala. Pero no haga insinuaciones. No, imputaciones ya está haciendo usted. Yo ya haré lo que me parezca oportuno. Desde luego usted no manda en mí, ni lo va a hacer en la mayoría del pueblo vasco en la vida. Pero usted ha dicho que no vio sobres. Y permítame que dude de su palabra, porque claro, usted que vio armas de destrucción masiva a 5.500 kilómetros de aquí, que nadie más vio, es capaz de no ver sobres que todo el mundo ve.
Yo creo que usted durante mucho tiempo, desde el 2003, creo, febrero en concreto, en una reunión en Rockwell, me parece que era, dio a entender a la sociedad española que estaba haciéndose el tejano por aquello del estamos trabajando en ello, pero en realidad se estaba haciendo el sueco. Y respecto a lo de ETA, ¿qué quiere que le diga? Sabía que era el comodín que iba a utilizar. Era muy previsible. Yo solamente le diré que usted aquí, en esta Cámara, probablemente con algún tipo de aforamiento que yo desconozco, porque solamente que usted se conoce las leyes españolas mucho mejor que yo, nos ha llamado parte de ETA, nos ha imputado, me ha imputado a mí directamente la comisión de delitos que si usted tuviera la mínima prueba, la mínima, de que eso es cierto, yo probablemente no estaría aquí sentado, sino en un presidio y pasando las canutas, que es como a usted le gusta que lo pasen los presos. Pero sabe que no puede probar nada de lo que ha dicho contra mí ni contra mi partido, Euskal Herria Bildu, porque usted debiera saber mejor que nadie que Euskal Herria Bildu pasó el filtro de la ley de partidos que usted, no yo, usted diseñó y pergeñó para hacer imposible la voz de la izquierda independentista vasca. Más allá de eso, no voy a perder mucho tiempo, porque prefiero quedarme con fotos del presente, dado que usted es pasado, señor Aznar, aunque se empeñe en no serlo, molestando a Rajoy o a quien haga falta durante un tiempo, usted es pasado. Y yo me quiero quedar con el presente, con un presente o un pasado, si acaso, muy reciente. El del acto de Rentería, el otro día, donde una víctima de ETA, olvidada por ustedes, que no pudo ni ha podido reunirse ni con Zoido ni con Casado, tuvo a bien venir a Rentería a un acto que organizaba el ayuntamiento, gobernado por Euskal Herria Bildu, a estar con el alcalde en un acto de homenaje y reconocimiento a la víctima, que era su padre, un policía nacional, creo recordar, asesinado por ETA. Por tanto, ese es el futuro que construimos en nuestro pueblo y, desde luego, no se basa ni en el odio ni en el rencor de las palabras de su pasado. Pero yo voy a ir a las preguntas porque me lo he preparado un poquito y ya que le he dedicado tiempo a esto de los papeles de Bárcenas, de la Gürtel y demás, pues quiero tener la oportunidad de preguntarle sobre cosas. Rajoy, Mariano Rajoy, su sucesor dentro de su partido, digo, en la presidencia del Gobierno de España, en el propio Partido Popular, bueno, su sucesor según la libreta azul también, que ya veo que ya ha salido también una libreta azul, o sea que estamos ante un hito importante, 2 libretas azules, esto ya es más importante que la sucesión. Yo no sé si tuvo buen o mal ojo, pero ¿es cierto que Rato era su preferido para ser presidente del Gobierno y para ser su sucesor, como se ha publicado en algunos medios? Esa es una de las preguntas que me gustaría contestar. Si le parece, le voy a hacer varias preguntas para que pueda contestármelas todas. Será más ágil, yo creo que será más ágil para todos los que estamos aquí y para quien pueda estar viendo esto, que creo que algún interés puede tener. El señor Rajoy decía que en 30 años como dirigente nunca había hablado de dinero. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es decir, ¿cree que es normal que un presidente del Partido Popular, como lo fue usted también, no hable nunca de dinero? ¿O cree, por contra, que su movimiento para cesar a Correa, no hablando de dinero, que parece un poco contradictorio que una de tus primeras acciones, digo la del señor Rajoy, sea cesar a Correa, que había trabajado mucho con usted o con el Partido Popular durante su mandato, cuando no habla de dinero, pues no parezca hasta cierto punto contradictorio? Y no cree que cuando la señora María Dolores de Cospedal dice que los sobresueldos se acaban cuando ella llega a la Secretaría General del PP, ¿no es una manera de aceptar que antes sí lo sabía? Primero, omití en la anterior contestación decirle a usted una cosa y hacerle una precisión, porque usted ha hecho referencia a aquella expresión que yo hice en esta Cámara que causó alguna fortuna de váyase, señor González, ¿no? Pero eso no fue una moción de censura. Ahí véaselo usted mejor. Yo creo que fue un debate de política general, un debate del Estado de la Nación. Y se lo digo porque en España ha habido, desde el establecimiento de la democracia española, que ustedes quieren tanto y respetan tanto, ha habido 2 mociones de censura. Una la que le presentó, mejor dicho 3. Una la que le presentó don Felipe González a Adolfo Suárez, allá por el año 1979, creo recordar, o 1981. La segunda fue la que le presentó don Antonio Hernández Mancha a don Felipe González, allá por el año 1986 o 1987, por ahí sería. Y la tercera esta. Pero yo no presenté ninguna moción de censura. Porque que yo recuerde.
Yo no recuerdo haber presentado ninguna moción de censura. Y para complementarle la frase, porque si la frase no solamente era... Claro, sabe usted que lo de los titulares, esto es una cosa que se buscan los que los buscan, no porque se simplifican, ¿no? Que se queda el váyase señor González. Pero el váyase señor González era váyase señor González y proponga otra persona de su grupo como presidente del Gobierno. Porque ahí no se estaba diciendo que se quería derribar a un Gobierno. No se estaba presentando una moción de censura con un candidato alternativo. Lo que se estaba diciendo, ha habido unas elecciones, ha habido unos resultados, nosotros aceptamos esos resultados, pero consideramos que usted hoy no está en condiciones de gobernar y, por lo tanto, proponga a alguien de su partido, que es algo diferente de lo que pasa en la moción de censura y que es algo diferente de lo que ha pasado ahora. Me ha hablado su señoría de que yo he utilizado a ETA como comodín. Hombre, como comodín no. He hecho una definición de lo que era ETA, que es una organización terrorista con centenares de víctimas de asesinatos a sus espaldas, de la manera más vil y de la manera más cruel. Y he dicho lo que todo el mundo sabe que es verdad, que Batasuna, o sea, su partido, era una parte de ETA. Y eso está sentenciado por el Tribunal Supremo y sentenciado por el Tribunal Constitucional. Y eso, en la ley de partidos, pues efectivamente, en la ley de partidos, como también se calificó el terrorismo callejero, como se llamaba entonces, o como algunos le llamaban el terrorismo de baja intensidad, como terrorismo. Y por lo tanto, pues mire usted, cuando se habla de financiación en relación con eso, y se tiene un historial de 900 asesinatos, de 900 crímenes, de extorsiones, de secuestros y de todo lo que usted quiera, que afectan a muchas personas de diferentes partidos en distintas épocas, y qué curioso, mucho más, o sea, la inmensa mayoría combatiendo contra el sistema de libertades y contra la democracia en España. Es cuando se producen la inmensa mayoría de los asesinatos y de los crímenes, muchos de ellos contra compañeros míos de partido o de partidos también constitucionalistas, de los que me acuerdo especialmente cuando hablo con alguno de ustedes. Y por lo tanto, las cuestiones que usted me cuenta ahora, soy perfectamente consciente de que ahora de lo que se trata es de cambiar eso que se llama en la política moderna el relato. Y que ahora lo que ustedes pretenden es decir, bueno, aquí en el fondo no pasó nada. ¿Por qué? Porque mataron unos y mataron otros. Porque todos somos iguales. ¿Y qué le vamos a hacer? Pelillos a la mar. No, son las víctimas y los verdugos es lo mismo. Es lo mismo ser un terrorista que ser un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, o es lo mismo ser un concejal democráticamente elegido que un asesino con pistolas. Es lo mismo. Lo que hace falta es olvidarse de todo eso y que no haya responsabilidades, sino que haya un olvido de carácter general. Y naturalmente en ese olvido de carácter general unos ganan y otros pierden. Los que ganan son los que no responden ante la justicia, ni son capaces de asumir sus hechos, ni son capaces, por supuesto, de mirar de frente a sus víctimas ni a las familias de sus víctimas. Eso no son iguales que los demás. Entonces, no me pida usted que yo admita eso alguna vez, porque no lo voy a admitir nunca. Y mire usted, si no está usted de acuerdo conmigo, pues a mí me da igual. ¿Qué quiere usted que le diga? Me da igual. Yo no voy a estar de acuerdo con usted. Pero esto que estoy diciendo no lo voy a dejar de decir. Es decir, dicho de otras maneras, las víctimas del terrorismo en España, las víctimas del terrorismo que tienen mucho que ver con su partido, las víctimas del terrorismo siempre me van a tener a su lado. Y siempre y en todo lo que las pueda ayudar, las voy a ayudar. Y siempre, además, diré que en España no pueden ser tratados las víctimas y los verdugos del terrorismo de la misma manera. Solo faltaba que eso fuera así. Las cuestiones relativas a la gente, a las personas que hayan dicho lo que hayan dicho, don Rodrigo Rato, doña María Dolores Cospedal o don Mariano Rajoy, tiene usted la bondad de preguntárselas a don Rodrigo Rato, a doña María Dolores Cospedal o a don Mariano Rajoy, que le responderán, estoy seguro. Yo no sé si es por su acento o por el mío, pero no terminamos de entendernos. Yo no le he preguntado
qué dice Rato, sino que si es cierto que usted pensaba en Rato como sucesor. Por lo tanto, es una reflexión que le correspondía a usted y no a Rato, que podría haberme contestado. Pero me parece poco relevante, sinceramente. Yo con esta intervención voy a terminar con el comodín de ETA, porque quiero, como le he dicho, dedicarme al tema de la corrupción, que es el tema de esta comisión, para que no se le olvide a nadie que pueda estar viendo esto. Pero sí le quiero decir tres cuestiones muy básicas y con cierta tranquilidad. Batasuna no es mi partido. Si usted no sabe que Euskal Herria Bildu nace con posterioridad y no solo por gente que pueda tener un pasado en Batasuna, sino en otras organizaciones políticas, es su problema y no el mío. Entiendo que como ha estado desconectado de la política, salvo para upar a líderes de otras formaciones cuando el de su propio partido le caía mal, pero para todo lo demás ha estado desconectado, pueda no entenderlo. Estoy de acuerdo, o puedo coincidir incluso con usted en que no hay que hacer un relato que diga que no pasó nada. Yo no quiero que en mi país, que en Euskal Herria, se construya un relato que diga que no pasó nada. Yo quiero que se diga todo lo que pasó. Y quiero que haya verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, para todas, sin exclusiones. Ojalá en el Estado español algún día se encuentren con una derecha que no sea cavernícola y no se altere porque sacan a un dictador fascista del Valle de los Caídos y que se atrevan a levantar las cunetas para sacar a las decenas de miles de muertos que la derecha fascista y que el alzamiento golpista llevó y enterró durante la Guerra Civil. Pero usted ha dicho que estará siempre al lado de las víctimas y yo no se lo voy a reprochar, yo les tengo sumo respeto y en cualquier caso yo creo que podríamos hacerles caso los dos, por ejemplo a la VT y a Covite, cuando dicen que no se politice más el tema de las víctimas, y se lo decía directamente al Partido Popular y se lo decía hace escasamente 2 días. Pero por volver otra vez al tema, ya que he dicho que iba a acabar con este comodín, por volver al tema que nos ocupa. Ya le han preguntado si JM es José María Aznar y yo, sinceramente, conociendo su trayectoria y atendiendo un poco a lo que usted ha hecho y ha dejado de hacer, me había hecho la vana esperanza de que JM fuera José María Aznar, por aquello de que MVL era para usted Movimiento Vasco de Liberación cuando autorizó contactos con ETA, por cierto, en el año 98, y no MLNV, que es como oficialmente se decía que es Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Es decir, si yo era capaz de entender que en ese baile de acrónimos se escondía la misma realidad, pues yo tenía la vana esperanza de que JM y JMA podrían ser lo mismo y podría ser José María Aznar. Pero usted me señala, o ha señalado a otros que le han preguntado que no. Yo le voy a leer un párrafo de la sentencia para que vea que no son titulares periodísticos que puedan estar tergiversados, que dice lo siguiente: también otras cantidades sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular, o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada Caja B del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente en ocasiones en simples hojas manuscritas, como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o, en otros casos, cantidades entregadas a personas relevantes del partido. Esto lo dice la sentencia, no es una impresión, no es una interpretación, sino que es la sentencia dentro de la parte de los hechos probados. Y se refiere a los papeles de Bárcenas. Y en esos papeles de Bárcenas, aparte de aparecer JM, yo he leído por ahí, pero no sé si es cierto, que a usted su guardia pretoriana, su círculo de confianza, le puede llamar o le llama habitualmente José Mari. Ahí sí podría haber una cierta coincidencia entre el José Mari, ese del que hablan algunos, y el J.M. que recibió cantidades importantes de dinero, primero en pesetas y luego en euros, por su exitosa conversión y entrada en la moneda áurica, pero sí aparecen todos los que eran su guardia pretoriana. Y ya le digo, le he hablado de la sentencia da por buenos los papeles de Bárcenas, y en esos papeles de Bárcenas aparecen donaciones a M. Rajoy, a Rodrigo Rato, a alguien que podría ser perfectamente el señor Javier Arenas, a alguien que podría ser el señor Ángel Aceves, a alguien que podría ser su buen amigo Jaime Mayor Oreja, o a alguien que podría ser Francisco Álvarez Casco, es decir, lo que era su guardia pretoriana en el Partido Popular durante los años de su gobierno. Si fuera cierto que la justicia no se ha equivocado, y usted tendrá más fe que yo en la justicia española probablemente, ¿qué cuerpo se le queda cuando ve que cobraban todos menos usted? Trabajaba gratis et amore, o por amor al arte, mientras los demás se lo llevaban crudo. ¿Por qué el entorno de los extesoreros del Partido Popular, y esto es una información periodística, por qué los entornos de los tesoreros le señalan a usted como conocedor y enterado de esas prácticas?
¿Qué les ha hecho usted a ellos? ¿Por qué le tienen tanto paquete para señalarle a usted si era el único que no cobraba? Porque el JMS no sabemos quién es y parece que todos los demás sí. Contesto empezando por el principio, lo que usted llama, ¿cómo lo llama? El comodín, ¿no? El comodín. Ustedes tienen siempre ahora una organización terrorista es comodín. Y lo otro son mecanismos de precisión, ¿no? Utilizan una terminología muy curiosa, ¿no? Pero déjeme, hay una cosa que está muy clara, mire usted. Yo tengo aquí delante una declaración suya en la que se refiere a un diputado de esta Cámara, al señor Rivera, y le dice, por aclararle algo a Albert Rivera y algún día un análisis algo atinado, Bildu no tiene ninguna intención de gobernar España. Solo operamos en política ante cada escenario pensando en cómo debilitar y acabar con los consensos del régimen del 78. Y la libertad de EH. Eso pone su título, que debe ser lo que ustedes llaman Euskal Herria, ¿no? Eso. Bueno, pues en eso sí que efectivamente no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Pero usted también ha votado la moción de censura, ¿verdad? Sí, ha votado la moción de censura. Ha votado la moción de censura porque usted cree que es un escenario mejor para debilitar y acabar los consensos del régimen del 78? ¿Ha votado la moción de censura porque cree que es un escenario mejor para la libertad, o sea, la independencia de Euskal Herria? Porque que yo sepa, la libertad de Euskal Herria la puso en peligro una organización que se llamaba ETA. Pero los ciudadanos del País Vasco en elecciones autonómicas han votado en todas las que se han celebrado, y en elecciones generales, y en elecciones europeas, y en elecciones locales. Eso de recuperar la libertad, hay que decirlo también con palabras, será la independencia, ¿no? Es decir, romper el orden constitucional. O sea, que yo sé muy bien, lo sabía antes de venir, que usted está aquí pensando en cómo debilita los consensos del régimen del 78. Y usted y todo lo demás le trae sin cuidado, por supuesto. Y está aquí también porque ha votado una moción de censura, porque piensa que la actual situación favorece el debilitamiento y acabar con el régimen, con los consensos del régimen del 78. Pues bien, le tengo que decir que yo estoy aquí exactamente para lo contrario. Sí, estoy exactamente para lo contrario. Estoy aquí para defender la unidad de la nación española. Estoy aquí para defender la transición a la democracia. Estoy aquí para defender los consensos de la transición. Estoy aquí para defender las libertades de los españoles. Y estoy aquí para oponerme y para defender a todos aquellos que se oponen a que el orden constitucional y la convivencia entre los españoles se pueda poner en riesgo, como ustedes los hacen y como usted lo hace. Pues bien, estoy exactamente para lo contrario. Y eso también le tengo que decir lo que le decía al anterior compareciente, que gracias al régimen del año 78, a los consensos del 78, tiene un sistema electoral tan opresivo y un sistema de libertades tan defectuoso que a los que quieren acabar con él se les permite intentar hacerlo todos los días. Eso sí, siempre que respeten la ley. Pero les permite una ley electoral estar aquí presentes en el Congreso de los Diputados. Aún como se les permitió estar en el Congreso de los Diputados, siendo parte, como dijo el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, siendo partes de una organización terrorista. Por lo tanto, eso tiene que quedar muy claro. Segundo, la sentencia a la que usted hace referencia, ya le he dicho que tiene dos contenidos muy claros, que se refieren a dos municipios de la provincia de Madrid. El importe, ya lo he dicho antes también. Y la aseveración final de la sentencia es la participación a título lucrativo, que ya he explicado antes que exime y elimina el conocimiento del delito. Y más bien, si hay personas que cometen un acto de eso, más bien tiendo yo a pensar que no quieren que se conozca, más bien que se conozca. Más bien tiendo yo a pensar, eso sería lo más lógico. Y lo demás, insisto, son aseveraciones, son interpretaciones que no tienen ningún tipo de carácter vinculante en la casación ante el Tribunal Supremo.
Y además que no forman objeto de esa investigación ni de esa sentencia. Y además, pues mire usted, todas esas circunstancias conviene ser tenidas en cuenta a la hora de realizar las preguntas. Y por cierto, de todas las personas que usted ha citado, le tengo que decir que estoy muy contento del trabajo que desarrollaron en la etapa de gobierno y de su colaboración política. De todas. Y creo que debo decir que fue, para mí, uno de los mejores equipos políticos que se han formado en España. Formidables políticos. La vida ha llevado a unos por unos caminos u otros caminos. Pero lo que le quiero decir es que desde el punto de vista personal tienen toda mi consideración, todo mi respeto y todo mi respaldo. Sí, que está aquí para otras cosas es evidente y las ha explicitado. Para lo que es el asunto de esta comisión parece que menos. Usted hablaba del orgullo que siente con todo su equipo de gobierno. Hay una foto que es genial. Se la han enseñado antes, creo que pertenece a julio del 2002, a su Consejo de Ministros de esa época, en las escalinatas, entiendo que de la Moncloa, en la que 12 de las 14 personas que aparecen en esa foto, digo 12 de las 14 personas, están salpicadas, digámoslo así, porque hay diferentes intensidades y grados por causas que no son lícitas. Usted se siente orgulloso de su equipo político, permítame la broma. Yo creo que más bien era una cuadrilla para Ocean's 12, o sea, una cuadrilla para perpetrar no se sabe qué acto delictivo más que la gestión de un gobierno. Eso sí, estilo torrentiano seguramente. Pero por aterrizar con el cuestionario, usted está juguetón con el tema de los mecanismos de precisión, las armas y las fragatas. Yo no le voy a seguir ahí. Pienso lo mismo que le ha dicho el señor Rufián. Yo no apoyo esas armas que matan, lo haga el Partido Socialista o se le impute al Partido Socialista o a usted cuando lo hizo, y eso sí que es una constatación evidente, además de la que parece que se jacta y no siento orgulloso con su foto del trío de las Azores, que ya le he dicho que a mí me parece terrorismo. Pero habla de los mecanismos de precisión y yo, tanto que habla de estas cosas bélicas, le invitaría a que usted traiga aquí eso que dice que guarda en relación con los atentados del 11M y la autoría real, y con aquello de las armas de destrucción masiva en Irak, que dijo que guarda. No le quiero repetir aquí la rueda de declaraciones que hizo en diferentes medios, Antena 3, Televisión Española y Telecinco, por ejemplo, con entrevistas donde afirmaba taxativamente, no que pensaba, como dijo en el 2007 en Pozuelo, sino que afirmaba taxativamente que existían armas de destrucción masiva para llevar a este país a la catástrofe a que le llevó. Pero, como digo, me gustaría que lo trajera aquí. Yo creo que hubiera sido, siquiera, ya que en el caso de la corrupción parece que poco vamos a sacarle, hubiera sido por lo menos interesante que los ciudadanos y ciudadanas del Estado español conocieran lo que usted conoce a la perfección, que son esos informes. Eso sí, si no le pasa como al mal estudiante y se los ha comido el perro, y entonces no puede traerlos. Pero, como le decía, siguiendo con estas cuestiones que nos traen hoy aquí, le quiero hacer una pregunta muy directa. Usted cobró sobresueldos del Partido Popular siendo presidente de España e incumpliendo la ley de incompatibilidades vigente en aquel año, porque, claro, que un ciudadano lo incumpla, mal, pero que el presidente del Gobierno lo incumpla es poco ejemplarizante, y a usted parece que eso sí le importa. Le quiero preguntar también sobre Bárcenas, porque él, en su declaración judicial, que ha sido tomada como parte importante para lo que luego ha sido la sentencia, dice una serie de cosas que a usted no le dejan en muy buen lugar. Dice que existía un sistema perfectamente institucionalizado en el que, como en toda pirámide organizativa, las instrucciones emanaban de arriba a abajo. Y claro, si las instrucciones emanan de arriba a abajo y Bárcenas tiene razón y el juez no se ha equivocado a la hora de atender a esto, en la pirámide, en la cúspide, estaba usted. Luego de usted podían partir. Es más, detalla cómo funciona el sistema. Dice que del 82 al 86 era Fraga quien recibía los donativos y que luego es el señor Arturo García Tizón entre el 1987 y 1988 que abre una cuenta en el Banco de Fomento. Pero dice más. Dice que durante 1990 las donaciones las recibía el presidente José María Aznar. Ese sí que es usted. Ese no es el JM este del que hemos hablado, del furtivo. Y el secretario general Francisco Álvarez Cascos, que se las entregaban al tesorero Rosendo Naseiro. Y dice, a estos efectos se constituyeron 3 sociedades: Ibérica de Firmes, Videosoluciones y Ediciones Conosur. ¿Conoce estas 3 sociedades? Pero dice más, dice, al irse Naseiro de la tesorería, tras ser imputado por la financiación ilegal del PP en 1990, cuya carta circula por Internet y en la que le agradece a usted, no a mí, a usted, su solidaridad y su apoyo, Aznar, o sea, usted dio la orden de liquidar las sociedades instrumentales, labor de la que se encargó el despacho de su amigo, otro célebre de los últimos años, Miguel Blesa. ¿Por qué cree que el señor Bárcenas decide
meterle a usted y a su honorabilidad en semejante lodazal? ¿Por qué cree que la toma con usted? Y le voy a hacer alguna otra pregunta para que me las pueda contestar todas seguidas. El señor Bárcenas dice que los órganos de dirección y gestión eran plenos conocedores del origen y destino solo me queda un minuto, del origen y destino de las donaciones, y que Manuel Fraga, José María Aznar y Mariano Rajoy recibieron donativos. Y como solo me queda un minuto, yo lo lamento profundamente porque me dejo mucho, pero quiero preguntarle por una cosa en concreta, porque es un político que, estando retirado, ha vuelto a estar en activo, que es el señor Jaime Ignacio del Burgo, que ha sido propuesto por el Partido Popular, su partido, para estar en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco. Y el señor Jaime Ignacio del Burgo, diputado del Partido Popular entre 1989 y 2008, admitía ante el juez Ruz la entrega de hasta 600.000 euros en sobres al entonces consejero de Salud de Navarra, Calixto Ayesa, como compensación por el cierre de su clínica al asumir el cargo. El pago, que consta en los papeles de Bárcenas, habría sido, según testificó del Burgo, autorizado por José María Aznar como una operación reservada que debía hacerse con discreción. ¿Por qué cree que Jaime Ignacio del Burgo, ahora me contesta, que voy a terminar el minuto de tirón para que pueda darle todo? ¿Por qué cree que el señor Jaime Ignacio del Burgo le mete a usted en semejante declaración testifical si no tenía nada que ver? ¿Por qué Arturo Moreno habla y le señala a usted también, y fuese vicesecretario general del Partido Popular en una época, si no me falla la memoria? ¿Por qué cree que le señala a usted? Y termino con una cuestión. Yo no voy a hacer chanzas sobre la boda, ni sobre el alto nivel de imputados, o bueno, voy a hacer una, pero no va a ser dolorosa, sobre el alto nivel de imputados que van saliendo de esa boda, pero créame que viendo la lista de invitados, aparte de temer, si aún hubiera estado invitado, poder ir a la cárcel en breve, lo que daría es para un monográfico de cuarto milenio, porque no hay fenómeno paranormal más extraño que ríase uno de poltergeist que el de haber acudido a esa boda y acabar directamente imputado por causas de corrupción. Yo finalizo ya mi intervención. Me he dejado muchísimas cosas por este sistema de interacción entre usted y yo que la mesa decidió para determinadas comparecencias, pero simplemente le diré dos cuestiones. Creo que su mandato dijo una cosa e hizo la contraria, que se las prometió y se comprometió para acabar con la corrupción como reclamo para echar al Partido Socialista o para desalojarle del Gobierno, es lícito, pero que usted luego hizo lo contrario, como están empezando a demostrar los jueces. No solo en lo que están demostrando los jueces, sino en dos ejemplos más que me gustaría poner para que la gente se haga una fotografía más real. Usted, durante su mandato, decidió que 30 bienes que eran del Tesoro Artístico Nacional pasaron a manos de la Iglesia, entre ellos la Giralda, la Mezquita o algo que me importa bastante más, la Catedral del Buen Pastor de Donostia. Lo hizo usted gracias a su reforma de la ley hipotecaria y a lo que hizo con la Iglesia. Pero hizo más. Usted, desde 1996, usted es el presidente del Gobierno que más indultos por corrupción ha concedido. ¿Cómo podía proclamar que iba a luchar contra la corrupción si fue el que más indultos por corrupción proclamó, 141, si descapitalizó al propio Estado español que usted quería defender, y si durante su mandato y durante su gobierno usted, que se jacta de haber tenido un alto nivel de profesionales, no fue capaz de oler la corrupción ni aunque le pasara a un palmo de sus narices? Muchas gracias, señor Matute. Tiene la palabra el señor compareciente. Señoría, para insistir más que otra cosa, señoría, ¿no? En relación con los ministros del Gobierno, le vuelvo a repetir, para si no ha quedado claro, se lo vuelvo a repetir otra vez más. Solamente de los ministros que yo tuve después de 71 nombramientos, no 71 ministros, solo uno está condenado por sentencia firme y en ningún caso por hechos relacionados con su acción de gobierno. Hay personas que han sido ministros que han sido citados como testigos o que están siendo investigados. Que yo sepa, salvo que usted se empeñe en lo contrario, todos ellos están amparados por una cosa que se llama la presunción de inocencia, no una presunción de culpabilidad. Pues bien, ninguno de ellos ha sido citado por ningún acto o por alguna acción referente a su etapa de gobierno. Ninguna. Creo que ha sido suficientemente claro y expreso. Segundo, en relación con lo que dice usted del señor del Burgo, he dicho antes que a las personas especialmente que han sufrido amenazas, que han sido víctimas del terrorismo o que estaban en especiales dificultades, no me arrepentiré nunca de haberlas ayudado. De ahí a que nadie diga que yo he autorizado un pago irregular, eso lo diga quien lo diga. Y si lo dice usted, pues también le digo que usted está mucho más allá
de la realidad en todo caso. Y si tiene alguna duda, pues la pregunta a quien corresponde. Me pregunta usted sobre el tema, que yo ya sé que no le importa absolutamente nada, pero me pregunta usted sobre el tema de las retribuciones. Lo vuelvo a repetir otra vez y le tengo que decir que casi le doy las gracias porque me da tiempo y me da oportunidad para aclararlo una vez más. He percibido una retribución como diputado, y otra como presidente del Partido Popular. Y ambas retribuciones están totalmente declaradas en mi base imponible del impuesto sobre la renta y sujetas a las declaraciones del impuesto sobre la renta con las correspondientes retenciones, etcétera, etcétera. Siempre bajo lo determinante de la ley. Siendo presidente del Gobierno, solamente he recibido la retribución de presidente del Gobierno. Y he percibido una liquidación que correspondía a mi anterior trabajo como presidente del Partido Popular. Y, en tercer lugar, siendo presidente del Gobierno, pedí que se estimase se calculase cómo se podría hacer el cálculo de una retribución en especie, que yo me autoatribuí retribución en especie para ser declarada en mi impuesto sobre la renta, como hice todos los años. No sé lo que han hecho otros presidentes del Gobierno, sí sé lo que hice yo también en ese caso. Y esas son mis retribuciones. En relación a las cuestiones que se refieren con cuadernos o con cajas, yo no tengo ninguna relación con esas cuestiones. Y en relación con las afirmaciones que puede hacer los determinados señores, como en el caso que usted ha citado, el señor Bárcenas, pues naturalmente pregunta usted a quien haga las observaciones. Por último, ya no le voy a recordar lo que usted ha representado, no hace ninguna falta. Ya lo sabe todo el mundo, ya sabe dónde. Pero sí le quiero decir una cosa que antes he omitido. Entre los datos curiosos, el Tribunal de Cuentas es el Tribunal de Cuentas de España. Eso a usted le puede molestar, pero el Tribunal de Cuentas al que ustedes están sujetos, el 6 de junio, pues determinó que en su partido, que era una parte de ETA, falta un sistema de auditoría o control interno. Y ese sistema de auditoría o control interno, su falta, puede constituir irregularidad sancionable tipificada en el artículo 17 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Esto es del 6 de junio de este año. Este es del 6 de junio de este año. No, señoría. España es un Estado de Derecho. En España se respetan las libertades. Lo que no se tolera es que haya terroristas o golpistas que se salten la ley para intentar subvertir el orden constitucional y acabar con la transición y con las libertades que nos dimos los españoles. Muchas gracias. Perdone, se ha acabado su tiempo. Muchas gracias, señor Aznar. Por parte del